Mañana, por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me gustaría empezar la defensa de esta moción con las palabras de una mujer que decidió interrumpir su embarazo por una malformación fetal. Y decía así: alguien, al saberlo, me dijo que era un ser vivo. Se atrevió a cuestionarme. Le respondí que no era nadie para hacerlo. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión. Silencio, señorías, por favor, no se oye a la oradora. El grupo de Entesa comparte esas palabras. Es su vida, su cuerpo y su decisión. Por ello, hemos presentado esta moción, con un único punto: la retirada del anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la retirada de la reforma de la ley del aborto. Su propuesta de ley nos hace retroceder antes de 1985. La ley de indicaciones del señor Gallardón ha acabado plasmándose en un anteproyecto que contempla tan solo dos supuestos. Uno, se podrá abortar en caso de violación siempre y cuando se presente una denuncia en un plazo máximo de 12 semanas. Dos, en caso de peligro para la salud física o psíquica de la madre. Eso sí, será necesario que dos médicos certifiquen el motivo de la interrupción y que esos médicos no trabajen en el mismo centro donde se vaya a practicar el aborto. Además, deberá acompañarse de un informe de servicios sociales y 7 días de reflexión, convirtiendo en una carrera de obstáculos la siempre triste y angustiante decisión de interrumpir un embarazo. ¿Y todo esto por qué? ¿Qué es lo que les anima a cambiar una ley vigente que normaliza y garantiza con seguridad la práctica del aborto en nuestro país? ¿Por qué, señorías del Partido Popular? ¿Por qué pretenden imponernos su ideología más ultraconservadora? En vez de demostrar que son ustedes una derecha europea, una derecha que no recorta en los derechos de las mujeres, como Alemania, Italia, Francia, por poner algunos ejemplos. Miren, las políticas entre ustedes y nosotros son diametralmente opuestas. Pero ¿saben cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que nosotros no imponemos nuestra moral. La ley vigente sobre el aborto protege la libertad de las mujeres, pero no obliga a interrumpir un embarazo. La ley vigente permite que las mujeres puedan decidir libremente, sin tutelas. Pero su anteproyecto de ley, señorías, es todo lo contrario. Obliga a tener hijos no deseados. Más de 2.000 ginecólogos, genetistas, psiquiatras y otros profesionales han firmado un manifiesto en el que señalan que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país. Y aclara que hoy en día los abortos practicados en España son una práctica normalizada que se realiza con total privacidad, intimidad y garantía sanitaria, y que restringir o dificultar el acceso no va a significar que las mujeres dejen de abortar. Se calcula que si su ley entra en vigor habrá unos 50.000 abortos en clandestinidad, y solo aquellas mujeres que puedan económicamente viajarán fuera de nuestras fronteras para abortar en condiciones de seguridad. También la Organización Médica Colegial censura duramente su anteproyecto de ley. Leo textualmente: no es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros. Y añaden: la mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental. Estos son algunos de los motivos por los que esta ley ha sido noticia en Europa y en el mundo. The Independent, The Time, Le Monde, entre otros, por poner algunos ejemplos, han sido los periódicos internacionales que han recogido el retroceso que significa su reforma. Y también algún exministro del Gobierno Sarkozy, que precisamente no le definiría de ser sospechoso de izquierdas, como Jean-Louis Borloo, decía: yo no abriría ese debate otra vez, se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora. Y recomienda
este exministro, estar extremadamente atentos a cualquier regresión, porque el derecho de las mujeres a disponer de ellas mismas es una piedra fundamental y debe ser defendido de manera muy fuerte. Y por último, esta pasada semana Amnistía Internacional se unió también a las críticas de su reforma, tal como recoge en su documento de la campaña Mi cuerpo, mis derechos. Campaña centrada y pensada para países como Nepal, Burkina Faso, Malta, Irlanda, El Salvador. Y en ese documento recoge un párrafo dedicado a España y dice: el anuncio del Gobierno español del nuevo anteproyecto de ley sobre el aborto, en el caso que ésta se aprobara, restringiría gravemente el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, incumpliendo las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Derechos humanos. Eso es de lo que estamos hablando, señoría. Derechos de las mujeres. El 88% de la población española afirma que nadie está en posesión de la verdad, ni tiene derecho a decidir sobre los demás, ni cómo deben pensar, ni cómo tienen que vivir. Y un 98% cree que uno puede pensar lo que quiera mientras se respeten las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas. Y ayer, en esta misma Cámara, el señor Rajoy dijo: no se tiene derecho a imponer a los demás su propia doctrina. Entonces, ¿con qué legitimidad se creen para imponer una ley que coarta la libertad del 52% de los ciudadanos de este país? Es que no se confundan. Los votos que les otorgaron la mayoría para gobernar no les dieron la capacidad de imponer su moral ni su religión. Las mujeres podemos ser jueces, médicos, alcaldesas, presidentas, profesoras, ingenieras, ¿y no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Miren, nosotros no nos vamos a cansar de pedir que retiren su reforma de la ley del aborto. Lo haremos tantas veces como sea necesario. No nos vamos a callar. Hablaremos del aborto y de su anteproyecto hasta la saciedad. 1, 2, hasta 100.000 veces. Las mismas que mujeres abortan en nuestro país. Porque cada una de ellas, tengan la ideología que tengan, esas mujeres se merecen que nos dejemos la piel defendiendo su derecho a decidir libremente su maternidad. Muchas gracias.